Esta noche, queridos espectadores, ha llegado a nuestra redacción una confesión que está dando la vuelta a todas las plataformas digitales. Mahasin Meravet, conocida por su discreción y su estilo reservado, ha decidido hablar por primera vez de lo que ocurrió durante los meses de rodaje junto a Sankt Toron. Su declaración no solo sorprendió al público, sino también a parte del equipo técnico que jamás imaginó escuchar algo así. La actriz aseguró que hubo un momento en el que las emociones fueron imposibles de ocultar, incluso entre cámaras y guiones preparados al milímetro. Según sus palabras, fue un sentimiento que se formó de manera natural, sin presiones, sin planes y sin intención alguna de convertirse en noticia. Y ahora, con su voz firme, ha decidido exponer una verdad que, según ella, ya no podía quedarse entre las paredes del plató. Mahasin relata que todo comenzó con una complicidad inesperada, que incluso ellos mismos tardaron en reconocer. Explicó que los silencios compartidos entre toma y toma comenzaron a tener un significado diferente, aunque ninguno se atrevía a reconocerlo. Los miembros del equipo observaron cómo su dinámica se transformaba poco a poco, pero sin sospechar la magnitud de aquello que estaba creciendo. La actriz confesó que hubo días en los que el simple hecho de cruzar una mirada con Seng cambiaba completamente la atmósfera de la jornada. Afirmó que, aun intentando mantenerse concentrada en su personaje, las emociones personales se filtraban inevitablemente. Fue precisamente esa mezcla de ficción y realidad lo que terminó rompiendo la barrera entre actuación y vida auténtica. Por su parte, Mahasin menciona que el profesionalismo nunca se perdió, pero sí se volvió más difícil separar lo que era parte del guión y lo que era parte de su corazón. Contó que hubo escenas que, sin intención, se cargaron de una verdad emocional que nadie esperaba. Los directores, al revisar las tomas, llegaron a pensar que se trataba de un avance artístico natural entre dos intérpretes con química. Sin embargo, ella afirma que aquello no provenía del personaje, sino de algo mucho más sincero. Las palabras que eligió para describir esa etapa fueron confusas, intensas y abrumadoras. Todo esto fue, según ella, el inicio de un sentimiento imparable. En su declaración, Mahasin señala que Seng siempre mantuvo una actitud respetuosa y cuidadosa, lo que le permitió sentirse segura en cada interacción. Asegura que él nunca buscó llamar la atención con gestos exagerados, sino que se ganó su confianza a través de pequeños detalles diarios. Dijo que fue precisamente esa naturalidad lo que terminó conquistando su percepción sobre él. La actriz confesó que, conforme los días pasaban, se sorprendía a sí misma, pensando en él, incluso fuera del horario de grabación. A pesar de intentar racionalizar todo, hubo un punto en el que entendió que ya no podía ignorar lo que estaba viviendo. Ese fue el instante en el que comprendió que la realidad había superado la ficción. La declaración continúa con un tono aún más revelador, pues Mahasin expone que lo que más la impactó fue la manera en que ambos construyeron su vínculo, sin destruir la armonía del equipo. Asegura que nunca hubo conflictos, rumores internos ni escenas que afectaran al desarrollo diario de la producción. Al contrario, describe que la energía en el set se volvió aún más fluida, como si ese sentimiento hubiera traído una especie de calma serena. Según sus palabras, la complicidad se convirtió en un motor que impulsaba su creatividad frente a las cámaras. Cada día se sentía más conectada con su trabajo y con él, lo que creó una mezcla inesperada de motivación emocional y artística. Fue entonces cuando decidió aceptar lo que estaba viviendo como una parte importante de su vida. Mahasin también confiesa que hubo momentos en los que la intensidad del set se volvía un reflejo directo de la intensidad personal entre ambos. Explica que esas escenas no estaban escritas para transmitir una tensión emocional tan profunda, pero de alguna manera terminaban haciéndolo.
Su apertura ante el público demuestra que no se trata de una historia improvisada, sino de un proceso auténtico. Los espectadores que siguieron el proyecto ahora están reinterpretando muchas escenas con una nueva perspectiva. La actriz admite que entiende esa reinterpretación, ya que ahora todo parece tener un sentido distinto. Hermitage, con una serenidad admirable, declara que no se arrepiente de nada de lo que ocurrió. En uno de los momentos más comentados de su declaración, Mahasine afirma que hubo un punto determinante, cuando ambos comprendieron que ya no podían seguir escondiendo sus emociones. Ella explica que la presión de mantenerlo en silencio fue más agotadora que el riesgo de confesarlo públicamente. Revela que algunas de las miradas captadas en cámara no eran parte del personaje, sino expresiones completamente espontáneas. Asegura que ese fue el motivo por el que decidió hablar ahora, antes de que se generaran rumores fuera de control. También añade que Zeng estuvo de acuerdo con que la verdad debía ser contada sin filtro. Ese fue el momento que marcó un antes y un después para ambos. Oye. La actriz continúa diciendo que no esperaba que su confesión se volviera viral en tan pocas horas. Explica que las redes sociales colapsaron con comentarios, teorías y reacciones de todas partes del mundo. Lo que más le sorprendió fue leer mensajes de apoyo que jamás había imaginado recibir. Mahasine afirma que siempre temió que su vida privada fuera malinterpretada, pero esta vez fue diferente. El público, en su mayoría, reaccionó con una mezcla de sorpresa y emoción genuina. Ese respaldo, según ella, le dio la fuerza que necesitaba para continuar con su sinceridad. En el desarrollo de su testimonio, Mahasine revela que Zeng fue quien la animó a no sentir miedo de hablar. Ella describe este gesto como un acto de valentía y respeto hacia su relación. Explica que él siempre ha sido una persona prudente, pero no duda cuando se trata de proteger lo que considera valioso. Asegura que este apoyo fue determinante para dar el paso final hacia la confesión pública. Confirma que, aunque ambos sabían que esto generaría titulares explosivos, también sabían que era el camino correcto. Esa complicidad, afirma, es lo que mantiene su conexión tan sólida. Mahasine añade que la decisión de hablar no tuvo nada que ver con estrategias mediáticas o presiones externas. Asegura que fue un acto puramente personal, nacido del deseo de dejar de esconder lo que ya era evidente. Explica que no quería que se crearan versiones falsas o exageradas de su historia. Para ella, contar la verdad es la mejor manera de evitar especulaciones. Reconoce que esto no es algo habitual en su vida, ya que siempre ha sido muy reservada. Sin embargo, esta vez sintió que la transparencia era necesaria para seguir adelante, sin cargas. En un momento especialmente emotivo de su declaración, la actriz confiesa que lo que sintió por Zeng cambió la manera en que ve su carrera. Explica que este vínculo no solo influyó en su vida personal, sino también en su desarrollo artístico. Indica que descubrió nuevas formas de comprender la interpretación y la expresión emocional. Afirma que ese aprendizaje fue un regalo inesperado que jamás imaginó recibir. Reconoce también que esta etapa la hizo crecer como persona. Ese crecimiento, según ella, es uno de los mayores motivos por los que no se arrepiente de nada. Mahasine menciona que el equipo de producción siempre respetó su espacio, pero ahora entiende que muchos sospechaban algo. Aún así, afirma que nadie intervino ni generó presión, lo que permitió que vivieran todo con tranquilidad. Describe esta actitud como un apoyo silencioso, pero fundamental. Asegura que nunca se sintió juzgada, sino acompañada. Explica que este ambiente fue crucial para mantener el equilibrio emocional en los momentos más intensos, y hoy, al mirar atrás, agradece profundamente esa discreción. Durante su testimonio,
Mahaseen insiste en que su historia con Zeng no fue un impulso pasajero, sino un proceso que creció con el tiempo. Crecido en el tiempo no me siente solo otra una de las zonas de Davis. Afirma que cada experiencia compartida en el set alimentó un vínculo que se volvió cada vez más fuerte. Explica que la confianza mutua fue la base de todo, incluso antes de que ambos reconocieran sus sentimientos. Indica que esa confianza les permitió abrirse emocionalmente sin temor, con un Afirma que, sin esa conexión previa, nada de lo vivido habría tenido el mismo impacto. Para ella, esta historia no fue una casualidad, sino una evolución inevitable. Mahaseen también quiso aclarar que su relación no comenzó como un romance inmediato, sino como una amistad que se transformó poco a poco. Describe que los primeros signos aparecieron de manera sutil, casi imperceptible. Explica que incluso intentó convencer a su mente de que se trataba solo de compañerismo profesional. Sin embargo, su corazón tenía otra interpretación de aquellos momentos. Afirma que no se dio cuenta del cambio hasta que fue imposible negarlo. Hoy, al contarlo, dice que por fin entiende que todo tenía un propósito. La actriz asegura que esta confesión no es un anuncio formal, ni un intento de llamar la atención. Explica que solo desea ser honesta con quienes la han seguido durante años. Afirma que el público merece escuchar la versión real antes de que se construyan historias inventadas. También señala que no está buscando convencer a nadie, solo compartir lo que vivió con transparencia. Asegura que seguirá cuidando su privacidad, pero sin ocultar lo que considera parte esencial de su camino. Reconoce que su historia con Zeng ya forma parte de su verdad. Para cerrar su declaración, Mahaseen envió un mensaje lleno de gratitud a quienes la han apoyado en medio de esta revelación. Explica que nunca imaginó que sus palabras tendrían tanta repercusión en tan poco tiempo. Asegura que esta experiencia le enseñó que la sinceridad es más poderosa de lo que a veces creemos. Indica que no sabe qué ocurrirá a partir de ahora, pero se siente en paz con la decisión que tomó. Afirma que seguirá adelante con calma, dejando que el tiempo defina lo demás. Y con esa serenidad, concluye una confesión que ya se ha convertido en una de las más comentadas del momento.